Les invito a ellos a mantener abierta su Biblia, su teléfono, en Éxodo capítulo 17, versículo del 8 en adelante. Cuando digo en adelante, es hasta el capítulo 18, último versículo. La semana pasada estuvimos hablando de aguas de contienda y quiero hacer un link con la enseñanza de hoy. Recuerdan que el pueblo de Israel estaba sediento una vez más y que ellos contendieron con Moisés de una manera muy grave, a un nivel que no habían llegado nunca en su oposición o en su rebelión al liderazgo de Moisés, que al final representaba el liderazgo de Dios sobre el pueblo. Recuerden cómo Dios trató con el asunto. Moisés oró y Dios, le dijo a Moisés: toma a los líderes de la familia y tráelo a Horeb. Allí va a haber una piedra. Tú vas a hablarle a la piedra. Perdóname, en esta ocasión tú vas a golpear la piedra y de la piedra va a fluir agua. Y yo le hice esta pregunta: ¿por qué Dios escogió ahora hacer el milagro de provisión de agua seleccionando a los líderes? Y le estaba diciendo que los líderes debían funcionar con una primera contención del mal en el pueblo. Que los líderes están puestos en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en todo lugar. Los líderes están puestos como una extensión, primero, del liderazgo de Dios en el mundo, del reino de Dios en el mundo. Segundo, los líderes en posición intermedia son una extensión del liderazgo que es principal en cualquier lugar. Por ejemplo, en casa la esposa es una representante del liderazgo del esposo cuando él no está presente, de tal manera que la esposa debe trabajar con los hijos en armonía con el liderazgo del padre. En una escuela, los profesores deben ser una extensión del liderazgo y de las políticas que tiene el principal de la escuela. De tal manera que en ningún lugar un líder de posición intermedia debe tomarse la prerrogativa de reinterpretar la constitución de su organización, ni de llevar una agenda paralela a la que ya está establecida, porque eso sería rebeldía, anarquía, y eso sería traición a la confianza que se le ha conferido en cualquier área de la sociedad. ¿Me siguen? De eso hablamos la semana pasada. El agua que ellos dieron de beber, le pusieron un nombre de agua de contienda, Meribá, que es lugar de contienda. Ahora, Dios va a seguir hablando acerca del liderazgo, acerca del servicio. Y hoy vamos a terminar esta primera parte del libro de Éxodo para luego introducirnos en diciembre en el tema de Navidad. En enero retomaremos una serie en Éxodo hablando de los 10 mandamientos. Ya yo estoy añorando que llegue enero para retomar esta serie. Pero hoy quiero terminar con esta gran verdad. En la iglesia, en el pueblo de Dios, nadie es imprescindible y al mismo tiempo todos somos indispensables. Voy a decirlo otra vez. En el pueblo de Dios, nadie es imprescindible. Cuando digo nadie, es nadie, pero ninguno es imprescindible. Ahora, todos somos indispensables. De tal manera que si por un lado tú piensas, dices, ¿sabes qué? Si yo no estoy presente, esto se cae. Estamos errados. Porque la iglesia y el pueblo es del Señor. Y el fundamento es Cristo. Roca inconmovible de los siglos. Pero al mismo tiempo, uno no puede decir, ¿sabes qué? Si yo no lo hago, alguien más lo hará. ¿Por qué? Porque tu lugar, sinceramente, tu lugar, y lo que Dios te ha dado a ti para servir en la iglesia, si tú no lo haces, ese lugar queda vacío. Otro hará otra cosa. Otro se levantará y tratará de ayudar. Pero lo que Dios te dio a ti
para hacer en MCC, si tú no lo haces, se quedará sin hacer. ¿Por qué? Tú puedes tener 10 dedos. ¿Tú tienes 10 dedos todavía, Fabio? ¿No has perdido ninguno en la puerta del cuarto? Todavía lo conservas. Tú puedes perder uno. Dice, perdí un dedo, no importa, tengo 9. Sí, pero ese lo perdiste. Cuando el Señor tenía la ilustración de la parábola de las 100 ovejas, Él dijo, tengo 100 ovejas, se me perdió una. Él estaba satisfecho con las 99. No. Dice, voy a buscar esa sola, esa única. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios, aunque somos iglesia, Dios valora, Dios respeta y Dios honra la individualidad. Dios te ama a ti por tu nombre. Dios te ha dado dones y talentos únicos a ti. Experiencias y conocimientos únicos a ti. Y tú tienes un lugar único, indispensable, en la iglesia del Señor. Ahora, si por rebeldía o por terquedad o pecado tú no estás disponible, nunca nosotros pequemos con la arrogancia de decir, ¿sabes qué? No son los mismos sin mí. O ellos no van a ninguna parte si yo no estoy presente. Es mejor ausentarme para que vean mi necesidad, para que entonces sepan cuán importante yo soy para ellos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Moisés, hasta ahora, ha sido un líder extraordinario y lo seguirá siendo en el resto del libro. Lo seguirá siendo. Pero ahora, a través de estos eventos, vamos a aprender que Moisés, aunque es un líder increíble, no es suficiente. Aunque tiene un carácter, una pasión, una santidad, no es suficiente. Nadie es suficiente. Es lo que yo pienso. Si Moisés, el libertador de Israel, que vio la gloria de Dios, que tenía una vara en la mano y que abría el mar rojo, que proveía por la voluntad de Dios maná y agua en el desierto, si ese líder no es suficiente para llevar adelante el propósito de Dios para su pueblo, amado hermano, ¿quién soy yo? Un pelagato. Ay de mí si Darwin piensa que su familia va a llegar a algún lugar solo por él. Ay de mí si yo pensara algún día que MCC va a llegar a algún lugar solo por mí. Nadie es suficiente. Ahora, en esa travesía hacia la tierra prometida se levanta no una carencia, no una prueba, sino una oposición frontal. Por primera vez, el pueblo de Israel va a hacer frente a un ejército. Es el ejército de Amalek. Recuerden que aunque un ejército de egipcios estaba persiguiendo al pueblo de Israel, ellos no lo enfrentaron. Jehová peleó por él y los egipcios quedaron a sus espaldas ahogados. Pero ahora tienen los enemigos delante. Ahora, ¿qué armas tienen estos israelitas? ¿Con qué caballos, camellos, con qué armamento van a hacer frente a Amalek? Es un pueblo de esclavos que ahora está organizándose para su primera batalla con un ejército de experiencia. ¿Cómo enfrentarían esta circunstancia? Bueno, esto fue lo que hizo Moisés. Moisés dijo a Josué, escoge a varones, hombres, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Déjame hacer un alto aquí. La respuesta
del hombre de Dios en toda circunstancia, y cuando digo hombre de Dios es la hija o el hijo de Dios, en toda circunstancia, ante todo, primero es orar. Usted ha escuchado la frase de alguien que va al doctor y después de un mal diagnóstico, el doctor le dice, ¿sabe qué? Lo único que queda es encomendarnos a Dios. En tales ocasiones, la oración y el clamor a Dios queda como una última alternativa después de agotar todos los recursos humanos. Pero la oración no es tu última alternativa, la oración es tu primera opción. Cuando tú invitas a Dios a participar en tus asuntos, es que se abren las puertas para los milagros. Viene Amalek, ¿qué hace el hombre de Dios? Voy a orar. Porque la batalla se enfrenta con oración. Las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tenemos la oración como un arma de guerra, porque cuando tú entras a estar a solas con Dios, el cielo se abre para ti. Hay una audiencia con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que dice, mía es la plata, mío es el oro. Yo soy el que dispongo todas las cosas del universo y yo peleo por ti. Ahora, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no dependemos del Señor, ¿qué hace el Señor? Simplemente da un paso atrás en muchas ocasiones y te deja pelear en tus fuerzas. Pero cuando tú vas a orar y luego vas a la batalla, el Señor va contigo. Ahora, Josué dice, Moisés dice, hay que orar. Yo voy a orar. Pero junto con la oración está la acción estratégica. Tú no puedes decir simplemente, voy a orar para que al final del mes tenga la renta de la casa. Tú tienes que orar, tú tienes que saber que Dios proveerá, tú sabes que Dios abre puertas, que Dios es el que sustenta, pero al mismo tiempo tú tienes que ser diligente en trabajar, en buscar opciones, en superarte, en tocar puertas, en pensar según la sabiduría que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado, la red de apoyo que Dios te ha dado, cuáles son tus mejores opciones en el curso de acción sabia que debes tomar. La oración de fe no contradice nunca a la razón y a la toma de decisión inteligente. Recuerde, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, que dice que nuestro culto racional es este. ¿Por qué dice culto racional? Porque la razón, el argumento, la mente no está divorciada de la fe, sino que da argumentos y razones y sustenta la confianza. Voy a darle un ejemplo de un episodio en la vida de Jesús. Jesús está en Getsemaní. Él está orando. Los discípulos, ¿qué están haciendo? Durmiendo. Jesús está orando, y no solamente orando, sino que está orando en agonía, sudando gotas de sangre. Los discípulos están durmiendo. Ahora yo me pregunto, ¿quién tenía más fe? ¿Los discípulos o Jesús? Una pregunta difícil. Ahora, si Jesús tenía fe y confianza, ¿por qué estaba en tanta agonía? ¿No sería una mejor muestra de confianza dormir? Dime. Lo que sucede es que los discípulos no tenían confianza. Los discípulos que eran ignorantes de la circunstancia que estaban enfrentando. Ignorantes. Jesús, consciente, comprendiendo de cuál era la voluntad de Dios, hacía lo que debía hacer
poniendo el corazón en lo que hacía, en total dependencia del Padre. Amado hermano, la oración confiada y la acción diligente, estratégica, basada en la sabiduría que Dios te da, deben estar de la mano en el curso de la vida. ¿Qué hizo Moisés? Yo digo, yo necesito apoyo en el campo. Yo voy a orar, yo no puedo pelear. Yo tengo más de 80 años, pero yo tengo aquí un líder. Él sí puede pelear, es Josué. Josué escoge hombres valientes y presenta batalla. Amado hermano, déjame decirle esto. Hombres y esposos, padres, quizás alguien que tenga una compañía, déjame decirle esto. Hay cosas que Dios va a obrar y va a trabajar y va a resolver con sencillamente una oración o con una búsqueda de Él y su poder en oración. Pero hay otras veces que hasta que no tomemos las decisiones difíciles, no se van a resolver. Hay veces que hasta que no tengamos esa conversación que estamos eludiendo, no se va a resolver. Hay veces que hay que presentar batalla. Hay veces que hay que hacer frente a la circunstancia que esté afectando tu relación de noviazgo, de matrimonio, tu relación con tu esposa o con tu esposo, o tu relación con ese jefe o ese compañero de trabajo. Hay a veces que tomar el camino más difícil. A veces el camino más difícil termina simplificándote la vida. Porque en otras ocasiones el camino más fácil lo que hace es complicarte la vida. Camino fácil, vida complicada. Camino difícil te simplifica la vida. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ellos podían estar corriendo por el desierto, huyendo de Amalek. Cada vez que se movía una piedra, dice, ay, Amalek está detrás de mí. O simplemente, esto hay que resolver. Y presentar la batalla. Y confiar en el Señor. Que Él me dará la victoria. Amado hermano, si un padre mira para una esquina y olvida la circunstancia del alma y del corazón de sus hijos, eso no se mejora con el tiempo, eso empeora. La negligencia en la toma de decisiones para enfrentar los momentos difíciles de la vida, lo que te hacen es pasarte factura y dejarte en bancarrota. Por tanto, es mejor presentar batalla en el nombre de Jehová. Enfrentar a tus gigantes y vencerlos en oración y en acción diligente según la guianza de la palabra de Dios. ¿No está yo? Entonces, él está morando en el monte. Josué reclutó su ejército y presentó batalla. ¿Y qué sucedía? Mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía. Pero cuando Moisés, agotado, menguaba, el pueblo era derrotado. Ahora, ¿qué había de misterioso en el hecho de que Moisés estuviera levantando las manos? ¿Hay algo extraordinario en el acto de levantar las manos? ¿Qué era lo que realmente marcaba una diferencia en la victoria o en la derrota del pueblo en perspectiva a las manos de Moisés? Dice Timoteo que el apóstol Pablo quería que todos los hombres en todo lugar levantaran sus manos sin ira y sin contienda. ¿Qué cosa era levantar las manos? El pueblo de Israel tenía la costumbre, donde quiera que estuviera, cuando quería invocar el nombre de Jehová,
buscaba dirección de la casa de Dios y hacia esa dirección levantaba las manos, como buscando al Señor. Levantar las manos es símbolo de oración, de súplica, de clamor, de búsqueda del favor de Dios. Entonces, cuando Moisés está firme en esa búsqueda, en esa intercesión, y no se agota en su oración, el pueblo prevalece. Pero cuando él decaía, el pueblo era derrotado. Era humano, natural, que Moisés se cansara. Pero su cansancio tenía repercusiones trágicas. Es normal que un padre se canse. Pero tú sabes que no se puede cansar. Advierte, uno puede agotarse en la espera de una respuesta en oración. Pero tú sabes que no puede agotarte, porque ese agotamiento tiene implicaciones trágicas para tu vida. Un pastor, yo puedo cansarme, Justin puede cansarse. Las relaciones de familia, las relaciones de trabajo, las necesidades, la construcción, los hijos, nos podemos cansar, pero no nos es permitido ese lujo, Justin. Porque cuando tú te permites tener compasión de ti mismo y decir, ya he orado lo suficiente, es normal que esté cansado, y empieza a tener compasión de ti mismo. Ay de mí, pobrecito de mí, tan bueno que soy. Las defensas no comienzan. Todas tus defensas vienen abajo y hay repercusiones. Hay repercusiones cuando tú te rindes. Amado hermano, es natural, pero no te es permitido. Aleluya. Porque no tienes que enfrentar la circunstancia solo. Primero, el Señor está contigo. Segundo, estar solo, déjame decir, en la vida cristiana es una opción, es una decisión que nunca debes tomar. Dios ha salvado gente, Dios te ha puesto en una familia de fe, Dios ha dado dones, gracias, sabiduría a hermanos en la fe. Por tanto, estar solo es una opción tuya, no es un destino irrevocable. Por tanto, en tu batalla, enfréntala en oración, enfréntala en confianza, determina no rendirte, pero por favor, no enfrente las batallas de la vida solo. Tiene que haber alguien en la iglesia que sea digno de tu confianza. Tiene que haber alguien en la iglesia que tenga sabiduría para darte un consejo. Tiene que haber alguien en el pueblo de Dios que tú digas, ¿sabes qué? Yo debo orar, debo buscar este apoyo, debo buscar este consejo, debo pedir ayuda. Porque esa ayuda va a venir oportuna para que tus manos puedan permanecer levantadas. Que no te sea vergonzoso jamás pedir ayuda. Y decir, ¿sabes qué? Tengo las manos agotadas. Y decir a Aarón y decir a Hur, vengan y ayúdame. Déjame decirle que estos dos hombres tomaron una piedra para que Moisés se sentara. Proveyeron para sus líderes. Sustentaron sus brazos. Ellos no eran Moisés. Ellos no eran el pueblo peleando. Ellos eran quienes sostenían las manos. Cada uno tiene un lugar en el pueblo de Dios. Un día tú estás orando, otro día tú estás peleando, otro día estás levantando las manos de alguien que está cansado. Lo que hay que saber cuál es tu lugar en el día de la batalla. Y cuando te llega el momento de sacar el sable y poner el escudo y enfrentar a tus amalecitas, no quieras estar como Moisés levantando las manos. Y cuando te toque a ti levantar la mano y clamar y orar y hacer vigilia y buscar el rostro de Dios,
no quieras buscar a alguien a quien sustentar, levantarle las manos. Tú tienes que saber en el momento que tú estás y cuál es tu lugar en el pueblo de Dios y qué es lo que corresponde que tú hagas en el pueblo de Dios. Pero esto sí está claro. Tú eres indispensable para que el pueblo de Dios tenga victoria. Aleluya. Así fue como hubo una gran victoria. Y dijo Dios, escribe en el libro de la ley que estos amalecitas quedarán derrotados un día. Todos los días, de generación en generación, yo voy a estar peleando, dice Dios, contra los amalecitas, porque ellos vieron a mi pueblo y se le alzaron en contra del trono de Jehová. Esa es una frase preciosa, ¿no es verdad, Abdiel? ¿Abdiel? Esa frase está diciendo, Dios reina en medio de su pueblo. Dios es rey sobre su iglesia. Dios es el Señor de su gente. Y quien se levanta contra su pueblo, quien se levanta contra sus hijos, quien se levanta contra su iglesia, se está levantando contra el mismo trono de Dios. Amado hermano, tú estás protegido. Tú estás guardado. Si tú sirves a Jehová, si tú guardas sus mandamientos, si tú confías en el Señor y dejas que Él pelee tus batallas, Él es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. ¿Puedes decir amén? Amén. Aleluya. Y así se lo escribieron y quedó ahí plasmado. Ustedes recuerdan en el libro de Samuel, capítulo 15, que Dios le dijo al rey Saúl, tú ves a esos amalecitas, yo quiero que no quede uno vivo. Tú dices, wow, qué drástico fue el juicio de Dios. Pero desde aquí, que la nación de Israel todavía no estaba ni constituida porque tenían pacto de Sinaí, hasta allá en el tiempo de los reyes, Dios tenía misericordia con este pueblo de Amalek y ellos nunca cesaron de oponerse a Dios y a su pueblo. De tal manera que todas esas generaciones, todos esos años que fueron largos, Dios tuvo paciencia con este pueblo para no ejecutar su juicio. Pero Él sabía que llegaría el día en que Él ejecutaría un juicio completo. Porque un día ellos decidieron oponerse a Dios y oponerse a su pueblo. Déjame decirle esto, hermano. Tú estás enfrentando batallas en tu vida. No la enfrentes solo. Tiene pueblo de Dios a tu alrededor. Apóyate en tus hermanos de fe. Aquí vas a encontrar provisión de Dios a través de los hermanos. Apoyo, amor, sustento, cuidado, oración. Enfrenta esas batallas en oración e independencia y confianza de que Dios pelea por ti. Y déjame decirle esta promesa del Señor. Dice en Romanos, Dios, no tomes venganza en tu mano, sino deja lugar a la ira de Dios. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Quiere decir, eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es una señal de vergüenza. Así como el fuego pone rojo cualquier metal, Él está diciendo, esas ascuas de fuego, ese calor sobre la cabeza de tus enemigos, lo que va a hacer es avergonzarlo, porque tú, recibiendo de él mal, tú le haces un bien. Ahora, tu acción es hacer bien, servir, mostrar el amor de Dios, mientras deja lugar a que Él sea quien tome la venganza. Después de este evento, llegó la noticia a Jethro. Yo no sé si por Instagram, por Facebook, no sé si un video que subieron en YouTube, pero él se enteró de que Dios había liberado a los israelitas
de que Dios había provisto para la necesidad de los israelitas y había peleado por su pueblo en el desierto. Cuando él escuchó el testimonio de las grandes cosas que Dios estaba haciendo con Israel, dice: yo esto no me lo pierdo. Yo quiero ser un testigo de primera mano. Yo quiero estar allí donde las cosas están pasando. Y el suegro viajó y trajo a la esposa y los 2 hijos de Moisés. Miren, hermano, fiesta. La familia se está reuniendo. Ya había pasado las plagas, ya había pasado las batallas, ya había pasado esta etapa difícil en el desierto. Ahora Moisés estaba recibiendo consolación, alegría. Su familia se está reuniendo una vez más. Su suegro amado, su esposa y sus hijos están viniendo a verle en el desierto. Moisés lo primero que hizo fue repasar los milagros de Dios. Qué lindo que cuando la familia se reúne haya motivo y haya lugar para dar testimonio de la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Que el tema de nuestra reunión es exaltar a Dios, su misericordia, su poder, su obrar y dar gracias. Cuando Jetro escuchó el informe en boca de Moisés, él hizo sacrificio, él adoró a Dios y dijo: ciertamente no hay Dios como Jehová. Se hizo tarde la noche. Al otro día por la mañana el día comenzó con su rutina diaria. Y aquí se nos abre una rendija a lo que sería la rutina del pueblo de Israel en el desierto. Cuando el pueblo no estaba moviéndose, siguiendo la columna de la presencia de Dios, ya sea de fuego o de nube, ¿qué pasaba en el pueblo? Eran cientos de miles de israelitas conviviendo en tiendas de campaña en el desierto. Era un pueblo redimido, era un pueblo que tenía presencia de Dios, era un pueblo que tenía un líder increíble, Moisés. Era un pueblo que estaba viviendo lo que nadie había vivido jamás. Pero los problemas no se ausentaban. ¿Y qué sucedía? Que se le hacía una fila a Moisés para que entonces Moisés diera un consejo de cómo resolver los problemas de los israelitas. Y Jetro, cuando vio lo que sucedía, Moisés sentado, una larga fila, comenzaba temprano en la mañana, al atardecer todavía no había terminado la última persona a recibir su consejo y hacerse juicio para su caso, y el pueblo se agotaba y toda la carga estaba sobre las espaldas de Moisés. Y un día acumulaba el problema de las personas del día anterior y había un retraso en la resolución de los papeles. Jetro dice esto: Moisés, esto no está bien. Y díganme ustedes, ¿estaba bien? Dime, Jonathan, ¿estaba bien lo que estaba pasando? Esta era una pregunta que yo hacía a Leonel la semana pasada mientras yo meditaba ya para el mensaje. Moisés vio la gloria de Dios en la zarza. Moisés escuchaba a Dios hablarle al oído. Él entendía el consejo de Dios. Él hablaba en nombre de Dios. Pero él necesitó que su suegro viniera a visitarle para darle un consejo. ¿Por qué? Dime, Luis, ¿por qué? Dios habla de diferentes maneras. Y Dios quiere que las glorias de la revelación de Dios nunca se nos suban para la cabeza. Moisés hablaba en nombre de Dios, pero él tiene que escuchar consejo. Moisés va a subir al monte y va a recibir la ley de Dios, pero él tiene que escuchar a su suegro, así de sencillo. Moisés tiene la Biblia, tiene a Dios hablándole, pero él tiene que ser humilde y discernir a la luz de lo que ya ha sido revelado por Dios el consejo que se le está dando. Jetro
no es el presidente de Israel, ni tan siquiera Moisés, pero Jetro no es el líder de una nación, él es el líder de una familia. Pero Moisés tiene que aprender aún de su suegra. No hay lugar, Padre, en la iglesia del Señor y en el pueblo de Dios. No hay lugar para la autosuficiencia, para la arrogancia. Todos necesitamos un día un consejo. Y a veces el mejor consejo viene de la persona que menos lo esperas. Y ese consejo, si tú lo atiendes, puede darte luz para simplificarte la vida. Pero si tú nada más dices, ¿qué se cree fulana? Si yo sé más Biblia que ella. ¿Pero qué se cree fulano si aquí yo soy del staff de MCC? No, amado hermano. Sí. No, el hombre de esta casa soy yo. Está bien, pero escucha. Porque todos dependemos de alguien. Todos. Yo se lo he dicho a ustedes, yo me declaro totalmente dependiente de ustedes. Esta iglesia no va a ser edificada en mis fuerzas, con mi sabiduría, por mis virtudes, sino por la gloria de Dios, los recursos del Espíritu Santo y la gracia de los dones dados de una manera multiforme a todos los santos. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Por tanto, debemos revestirnos de humildad, de sencillez, de mansedumbre, para cuando un suegro, una suegra, una madre, un padre, hasta un hijo, un día, nos dice, pues tú no has considerado, dice, no lo he pensado, no creo que sea así, pero déjame consultarlo al menos con la almohada. Amado hermano, ¿cuál era el consejo de Jetro? Debes enseñar al pueblo. Debes instruir al pueblo. Aquí hay un secreto. Cuando el pueblo conoce la ley, se evita problemas. Tú puedes, Moisés, dedicarte a resolverles los problemas de las personas en tu papel de bombero, o simplemente dar un paso atrás y ser proactivo. Enseñar para que los problemas y las dificultades disminuyan. Tú estás tan ocupado en ser reactivo a los problemas del pueblo que no tienes tiempo para discipular, enseñar e instruir. Por tanto, ellos toman malas decisiones y los problemas se multiplican. Da un paso atrás y dedícate a enseñar la ley. Que tengan consejo de Dios, que tengan sabiduría de Dios, que conozcan la voluntad de Dios, para que tomen ellos en sus familias, en sus relaciones, en sus negocios, decisiones sabias que le eviten dolores de cabeza. Tú no vas a tener que resolver una buena porción de ellos. Ahora, pero para que tú hagas eso, tú necesitas delegar liderazgo. Por tanto, allí está el consejo. Busca hombres fieles, hombres íntegros, hombres intachables, que no amen el dinero, que sean sinceros, que sean conocedores de la ley de Dios, hombres de verdad. Y delégales a ellos la autoridad y la oportunidad de servir. Y que te traigan a ti los problemas que ellos no puedan manejar. Y así nombraron a hombres fieles de miles, de 100 y de decenas. Se multiplicó el liderazgo y entonces el pueblo descansaba, porque una fila de 800 personas se disminuyó a una fila de 8 personas, porque yo tenía a alguien que me representaba a 10 familias a la cual yo podía consultar y recibir allí enseñanza, instrucción y juicio. Aleluya. Amado hermano, eso necesitamos hacer en MCC. Que haya hombres y mujeres de Dios
llena de la gracia y de la sabiduría de Dios, con madurez y carácter cristiano, que sean capaces de discipular a otros e instruirnos los unos a los otros. Porque cuando cada uno de nosotros toma ese lugar en el reino de Dios, déjame decirte, allí es cuando viene el crecimiento de la iglesia. Debemos cada vez más descentralizar el modelo de la iglesia. Una iglesia no puede estar centrada en la personalidad de nadie, en la habilidad y los dones de nadie. De nadie. Cada uno de nosotros debe tomar su lugar. Y que dependiendo de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, muchos sean ministrados y los unos a los otros edificados sobre la roca que es Cristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Él lo hizo y vio el favor de Dios. Dice el versículo 26: y juzgaba al pueblo y todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y él juzgaba todo asunto pequeño. Le pidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Y la historia terminó todos siendo felices. Voy a retomar el tema del principio. Amado hermano, en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, nadie es imprescindible, pero todos somos indispensables. Por tanto, presentemos batalla en el nombre del Señor. Peleemos las batallas de Dios. Que cuando lleguen las guerras, que cuando lleguen las dificultades, que cuando lleguen los problemas, nos hallen unidos. Unidos. Porque todos nos necesitamos de una forma u otra, los unos a los otros. ¿No es verdad? Por tanto, esta es la pregunta mía. ¿Qué te separa de esa otra persona? ¿Qué te distancia de ese hermano, de esa hermana? ¿Qué te distancia de ese familiar? ¿Qué te distancia? Dice la Biblia: en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Hay algo grande o pequeño que está dependiendo de ti, que aún está en tus manos, que tú puedes hacer para enfrentar como iglesia, para enfrentar como familia, batalla, unidos. El Señor te invita a hacerlo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es ver una familia, una iglesia, un negocio cristiano. Con Moisés levantando las manos, con Aarón y Hur sosteniéndole los brazos, con un Josué reclutando hombres y presentando batalla, un Moisés delegando líderes, gente humilde que escucha aún a Jetro. Qué lindo es ver esas hormigas que no tienen reina, que no tienen rey, que no tienen constitución, pero que trabajan laboriosos. Hay sabiduría en eso, dice el proverbista. Que el Señor nos halle así. Vamos a hacer una oración.